Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bueno, mi gente, buenas tardes. Estamos aquí. Hoy va a ser un día demasiado apoteósico y como usted ve, estamos enlatados. Sí, cerquitica. Estamos juntos y revueltos. Juntos y revueltos, exactamente. Claro, juntos porque eso sí. Literal. Literal, eso es algo literal. Hoy tenemos, creo que es un temazo que queremos plantearlo y ponerlo sobre su mesa con toda la responsabilidad, que este tema pues amerita. Y el tema de hoy que concierne a este episodio, nunca me recuerdo los números de los episodios, es corrección bíblica apropiada o anticuada. ¿Es así el tema? Así mismo. Sí, señor. Apropiada o anticuada. Nada más el título ya dice ahí. Está fuerte. Esto va a estar heavy. Sí, señores, aquí tenemos la primera vez que tenemos aquí en Edificando Podcast. En este setup sí. En este setup, sí. Enlatado sí. Enlatado, sí. 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 Tenemos al ministro Christopher Berríos y ya a recibirlo con un fuerte aplauso. Ya hace muchos meses que no compartíamos en un episodio de Edificando Podcast. Sí. Y hoy lo tenemos para que todos juntos podamos poner ese granito de arena y poder edificar a mucha gente. Amén. Como siempre, está Alejandro Arenas con nosotros. Y mi querido compañero de batalla, todo el mundo te conoce a ti, Juancho. Así. Bueno, gloria a Dios. Sí, tú eres famoso La en gloria, Europa, la gloria es de Dios. Amén. en todos lados. En México, yo creo que en México te conocen mucho. Ah, bueno. Mi querido Órale. pastor Juan Carlos Paredes. Y ahora en España, ¿no? En España, sí, toda ok, Europa. ok. Sí, toda Europa lo proclama. mundial entonces. Sí. Es que estos temas llegan lejos. Sí, llegan lejos. Estos temas llegan muy lejos. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema demasiado serio porque vamos a hablar de la corrección de los hijos. Amén. Creo que el tema lo dice todo. Corrección bíblica apropiada o anticuada. Ujú. ¿Cómo usted considera este tema? Tengo un par de bases bíblicas porque pienso que el sistema ha contribuido mucho a que no haya una buena formación. Y creo que tenemos padres como un poquito temerosos. De hecho, quiero resaltar y quiero ser bien enfático en esto. No estamos promoviendo bajo ninguna circunstancia el maltrato intrafamiliar Correcto. de ninguna índole. Correcto. Sea de el maltrato hacia las mujeres, también hay maltrato hacia los hombres, aunque realmente pues no se menciona mucho. Y sobre todo, el maltrato a los niños. No estamos de acuerdo, Correcto. o en total desacuerdo. Lo quiero dejar bien claro. Amén. Porque sé que es un tema muy delicado, pero creo que hace falta que lo planteemos. Creo que en la libertad de expresión podemos hablarlo con mucha responsabilidad, pero sí hace falta la corrección. Amén. La corrección a la luz de la Biblia. Que es muy Entonces, diferente. Exacto. Por eso es que la gente tiene que entender este punto inicial desde un principio del podcast para que la gente no se confunda. No es lo mismo maltrato que corrección. Hoy vamos a hablar de la corrección, Amén. que es lo que es necesario. Pero el maltrato, obviamente, creo que quedó claro, cero. Lo que sucede es que según las bases bíblicas que tenemos nosotros, como que el término que utiliza las escrituras, inclusive cuando tú lo buscas en el original, mucha gente a lo mejor lo va a ver de esa manera. Pero pienso que tiene que haber una línea, ¿sabe? Un límite a la hora de corregir. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar, antes de dar participación, tengo Proverbios 23, versos 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, la traducción lenguaje actual lo habla, o sea, estamos hablando de una traducción lenguaje actual, o sea, adaptada a nuestros días. Dice, a los niños hay que corregirlos, unos buenos golpes no lo matarán. Entonces, ese término golpe ahí puede sonar como que muy fuerte y puede sonar a maltrato.
nuevamente enfatizamos que no es eso lo que estamos promoviendo. Correcto. Pero De ninguna dice manera. la palabra de Dios, pero sí los librarán de la muerte. Entonces quiero que manejemos este término y quiero saber cuál es su pensar, tu análisis. Yo creo que empecemos con Christopher, que es hoy la persona que está con nosotros. Bueno, sí, estoy de acuerdo con usted, pastor. Creo que los tiempos, hablar de la disciplina, la corrección bíblica, como tiene, sí, como que se puede prestar para mucha mala interpretación, la cual si no la cogemos ahora y aclaramos ciertos puntos, se nos puede escapar y irnos de las manos. Pero no es lo que estamos hablando, ¿no? Entiendo que por la palabra... ¿Alguien más puede empezar? Sí, sí. Es que este tema, o sea, yo creo que meterse en aguas profundas en este tema se necesita mucha sabiduría. Amén. Pero mucha sabiduría, porque yo creo que el mundo está tan complicado, está tan distorsionado. Bueno, la Biblia lo dice, le llamarán bueno a lo malo y le llamarán malo a lo bueno. Y el tema de la corrección, mucha gente o no corrige, o si corrige, corrige mal. Y lo que se me ocurrió decir cuando usted hablaba, pastor, y cuando empezó Chris, yo dije, ok, aquí hay algo que hay que destacar. Y es lo mismo que usted decía cuando una vez, creo que en un servicio, usted comentaba que, y yo lo he escuchado mucho, que para ir a hacer mercado, comprar al supermercado, cuando uno tiene hambre, no es bueno. No, bueno. Y corregir al niño cuando uno está muy herido tampoco es bueno. Porque ahí entonces esa línea se traspasa. Ya entonces pasas de la corrección al maltrato porque estás lleno de ira. O sea, no sabes cómo reaccionar. Entonces sí hay que hacerlo, pero hay una línea muy delgada. Y yo creo que esa diferencia, creo que es ahí donde vamos hoy a hablar y a tratar. Ok, pero este término de corregir con vara, o sea, Ok. ¿qué ustedes piensan de esto? O sea, ¿es algo simbólico o es, o sea, yo quiero saber su pensar, su análisis, ¿es algo simbólico aquí o es algo literal? Está diciendo, o sea, porque es que en las diferentes bases bíblicas que yo tengo aquí, una cosa es castigo, o sea, separa dos cosas diferentes, una corrección y separa como que castigo, lo separa. Entonces, ¿qué tú piensas de eso de corregir con vara a un niño? Bueno, para entrar en contexto y para iniciar, ¿no? Hay que identificar que la disciplina es un medio de amor y gracia, ya sea de parte de Dios hacia nosotros como adultos, también de nosotros como padres hacia niños. Pero hablando específicamente, creo que la pregunta que usted está haciendo es, ¿esta vara es literal o metafórica, no? Ok. Bueno, si nosotros estudiamos el contexto de la palabra vara, en toda la Biblia, digamos en Isaías, habla de la vara como un instrumento que usaban para partir el comino, algo así, alimentos. La vara también es usada en los Salmos, en Ezequías y en Levíticos como el instrumento de un pastor al momento de proteger, de agarrar, de direccionar a sus ovejas. La vara también es usada como un arma, creo que en 2 de Samuel habla de eso, pero en el Salmo 23 también habla de que tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces creo que basado en todos estos contextos, ahí es donde puede una persona de pronto entrar en confusión, en entender, bueno, esta vara es algo para corregir de manera de golpe, que es lo que expresa Proverbios, o esta vara significa algo que es una corrección basada en otros métodos de disciplina. Y ¿Pero qué tú piensas? sí, ya voy para esa, sino que quería que la gente entrara en el contexto, ¿no? Mire, yo pienso que la corrección de los hijos tiene que ver más con nuestro dominio propio, la gestión de nuestras emociones,
más que con el comportamiento de un niño, ¿no? Se entiende que puede llegar a un punto donde el niño ya sea severamente irrespetuoso o esté su vida en algún tipo de peligro, y ahí es donde una persona puede pensar que es apropiado usar, digamos, un golpe para poder corregir a ese niño. Pero también pienso que cuando ya, digamos, se hace de manera, como decía el pastor, con ira o enojo, entonces estamos hablando de que el enfoque está equivocado, porque entonces estamos hablando que no tenemos dominio propio sobre nuestras emociones. Nosotros también tenemos que considerar que los niños no procesan información de la misma manera que nosotros como adultos lo hacemos, y esos son los errores que muchas veces cometemos como padres, que queremos que un niño de 2, 3 años piense y procese la información de la misma manera que nosotros. Digamos, ellos están en un proceso de desarrollo. La ciencia demuestra que de los 0 años a los 7 años, 12 años, hay mucha neuroplasticidad que está ocurriendo en el cerebro del niño. Entonces el niño, todo lo que usted le enseñe es lo que lo va a ver como modelo para seguir durante su adultez y sus años. Entonces, pues, pienso que en cuestión a la corrección, tiene que ver más cómo nosotros nos comportamos como adultos que el comportamiento de un niño. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros queremos que los niños hagan algo, pero no hemos tomado el tiempo para instruirlos en el por qué. A veces los papás hacen el error de decir, no toque esto, no. Entonces no explicamos la consecuencia a cabo de eso. Y cuando no explicamos esa consecuencia, entonces estamos creando a nuestros hijos una mentalidad de que simplemente la razón por la cual no pueden hacer eso es porque mamá y papá lo dijo. Es una orden. Es una orden, pero no hay digamos, una explicación de causa y efecto que ese niño pueda entonces la próxima vez procesar y entender que eso no se puede hacer a causa de que si mueve esa porcelana, se cae y se rompe, y eso puede, digamos, llevar a que los papás perdieron dinero a causa de eso. ¿Sí me entiende? Eso está bien. O sea, yo pienso que eso es un caso. Hay 20,000 escenarios en cuanto al tema de la corrección hacia un niño. Y cómo tú le vas a hablar al niño, que el niño pueda entender de que tú lo estás haciendo por su bien, y para que evitarlo de que sufra un cierto daño. Ahora, Sí. cuando el caso es diferente y ya tú diste la instrucción y le enseñaste el por qué no debe de tocar, y ya le hablaste 1, 2, 3 y él te hizo caso omiso, entonces, ¿cómo sería entonces en la corrección, o cómo se le daría la instrucción ahí? Ok, bueno, en mi perspectiva personal, yo pienso que tiene que ver con intención y mucha repetición. En cuestión a, digamos, si usted ya lo hizo, ok, lo hizo 1, 2, 3 veces, pero entonces, ¿cuántas veces, digamos, es necesario para que el niño pueda captar de que eso no se debe de hacer? Y yo pienso que ahí es donde nuestra paciencia debe de entrar. Para aportar un poquito, porque sí, estoy de acuerdo con Alejandro, que el castigo corporal, como le dicen hoy en día, no es sustitución para mala instrucción. O sea, que si yo estoy dando una instrucción y él no me la está captando, o sea, yo tengo que entonces, como dice Alejandro, analizar, ok, estaré yo aplicándolo bien, pero como usted dice, pastor, cuando entiendo que sí captó mi instrucción, cuando sí estoy viendo una actitud de que me entendió, pero todavía no hay esa acción, y voy a usar esta palabra porque yo creo que aplica arrepentimiento, o sea, un cambio de acción, ahí entonces yo tengo que analizar, porque también, o sea, tenemos que ser realistas. A veces no es porque el niño no fue que no captó. Exacto. El niño a veces es por su misma desobediencia, y tendríamos que también aplicar la palabra cuando dice que todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, la cual se extiende también a un niño. O sea, ahí entonces tú tienes que ver, ok, ¿qué método voy a usar para
volver o sea, girar a este niño a pasos correctos. Porque estoy de acuerdo, o sea, el método de disciplina no es que es un instrumento, sino que conlleva muchas cosas, gracia, amor, paciencia, pero también la disciplina corporal, como bien lo puso la palabra. Entonces tenemos que pensar no solo en términos de horizontal, pero también cómo Dios es con nosotros. Porque Dios con nosotros, sí, Él es extremadamente paciente, extremadamente amoroso, pero parte de su gracia, y aquí es algo que quiero aprovechar de aclarar, parte de su gracia, parte de su amor y paciencia, es la corrección que muchas veces nos da, aún siendo hijo de Dios. O sea, y cuando vamos, por ejemplo, a Hebreos 12, que dice el capítulo 12, versículo 7, por sus correcciones que sufren. O sea, ustedes, aquí Dios está causando cierto sufrimiento para su corrección, para que ustedes vengan a depender de mí. Entonces más abajo, cuando seguimos leyendo, dice que cómo entonces un padre que ama no va a disciplinar. Exacto. Entonces, si entonces Dios, que podemos todos estar de acuerdo, ¿no? Que Dios abunda en amor mucho más que nosotros. Claro. Entonces, entonces tampoco podemos pretender amar más a Dios, más que Dios ama, y no usar ese recurso. Porque yo creo que sí, o sea, hay casos que se han mal usado la corrección. O sea, no quiero meter a nadie en eso. Pero, o sea, mi experiencia ha sido de que me han sazonado, me he ido a la cama, mira, con un sazón te han dado más que a violín prestado. Y, pues. y ni me enteré por qué. O sea, no y ni te atrevías a preguntar tampoco. Y pregunta y mira, ese es otro más. ¿Tú quieres saber? Venga, y tú me enseñas cómo. Pero eso no es lo que habla la Biblia. Y no debe de ser nuestro norte a la hora de corregir. O sea, y eso es algo que yo he practicado con mi niño. Tengo 2. Ya, Lucas, ya me enteré hoy que 11 meses cumplió. Ese está 0 millas, ese todavía no le has dado. No sé todavía. No, pero experimento, o sea, con uno ya va para 13, el otro con 8, experimento como un spectrum de diferentes personalidades. Por ejemplo, Elías, demasiado atrevido. Elías es demasiado atrevido. Elías es de los que todo lo pregunta, lo cual está bien. Pero Elías es uno de los que tú le das una instrucción y él es de los que analiza y ve como que, ok, ¿qué hueco hay en esta instrucción la cual yo me puedo pasar e irme y cruzar la línea? Entonces, ahí no es lo mismo que Abraham. Por ejemplo, Abraham yo le digo, necesito pam, y aunque tiene sus momentos, obviamente, como todo niño, él sí va más de acuerdo a la instrucción. A él no, a veces sí tengo que darle explicaciones, a veces no. A veces le digo, mira, te digo esto, papá. Pero Elías no. Elías quiere que tú le leas los términos de uso de todo. Entonces, cuando tengas chance, digamos, en esos instantes, ¿no? Yo pregunto porque yo soy papá de un bebé de 9 meses y medio, ¿no? Y yo todavía no he alcanzado esas edades. Entonces, usted entendiendo que hay diferentes personalidades, ¿qué método de disciplina usted ha usado en diferencia a Abraham, a Elías y a Lucas? Que usted esté entendiendo que si Lucas tiene una manera diferente de analizar información, entonces ¿cómo usted puede alcanzar la atención de su hijo de tal forma que usted no tenga que seguir repitiendo las cosas o llegar al punto en donde constantemente tenga que estar golpeando a su hijo, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender y es
Y es claro de que los golpes, ¿no? Muchos de nosotros hemos experimentado eso. Los golpes lo que hace es de que crea un temor en un niño y a veces puede llegar al punto en donde hay falta de conexión con el hijo y el padre a causa si eso se convierte en algo recurrente. Con lo que quiero decir aquí, ¿no? No es de que yo esté completamente en desacuerdo, ¿no? La palabra es clara con lo que dice. Pero entonces, si ese se convierte en nuestro modo de operar cada vez que nosotros vamos a corregir a nuestro hijo porque no quiere hacer las cosas a nuestra manera, porque no estamos diciéndole una instrucción clara, basada como el niño comprende o entiende información, entonces digo yo, ¿qué tanto tiempo y qué tanta intención ha habido al diferenciar el momento que usted da instrucción a cada una de esas diferentes personalidades? Ok, bueno, quiero primero, y no sé, a lo mejor fue que no me expliqué bien. Quiero corregir algo. No siempre voy a la corrección corporal. Eso es lo primero que quiero No, aclarar. yo te entendí, No, digamos. no, solo Sí. es un tópico bien delicado. sensitivo Sí. y quiero... Claro. O sea, no quiero que después del video me estén esperando allí. No. So, eso es una. Y todo va a depender de la situación. Por ejemplo, con Elías, ya yo sé, por ejemplo, al yo ser diligente en aprender, ¿no? O sea, ¿qué muchacho tengo yo? Yo con Elías, por ejemplo, yo sé que yo tengo que cubrir todas las bases con él. O sea, yo tengo que anticiparme con Elías, o sea, ver o sea, estar 7 pasos adelante, a ver cómo él me va a interpretar lo que le estoy diciendo, cómo él a lo mejor va a usar, porque es que los niños Te saben, miden. y te miden, y ok, pero me lo ha dicho, no, pero tú no me dijiste que hiciera eso. Cuando está implicada en la instrucción, pero como no se lo dejé claro, él entiende que eso entonces es un uso. Entonces ya ahí veo que no es yo, aunque sí me anticipo ahora y sí cubro todas mis bases, entiendo que ya no, okay, eso es algo que él tiene que entonces bregar y se lo hago consciente. Elías, tú tienes la tendencia, y se lo explico, tú tienes la tendencia de siempre intentar de cruzar la línea, y su hábito demasiado malo, es desobediente, no solo contra mi persona, pero eso agrade a Dios de extremadamente, porque te está saliendo de mi cobertura, ¿no? So ya eso lo tengo yo claro, obviamente de los años de ser su padre, ¿no? De educarlos, trato, ok, tengo que pensar, Si ya yo entiendo que él entonces le di las instrucciones bien, entonces me sale con otra, entonces el paso todavía no es darle. Ahí entonces vienen las preguntas. O sea, ¿qué fue lo que te provocó a hacerlo? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Y usualmente él me las dice para atrás. Tal cual. Tal cual, como se las dije. O sea, que no fue que no entendió. No. Entonces o sea, como padre, yo le digo, o sea, Elías, si yo permito que tú sigas con este tren, si yo de aquí no te corrijo o sea, vas a terminar mal. Vas a terminar mal en la escuela. La Biblia lo dice, o sea, ¿sabes? y exactamente, o sea, y como nos pasa con nosotros a la hora de relacionarnos con Dios. Si Dios muchas veces no nos manda la vara de Él, seguimos con nuestro... Sí, desviados. O sea, y aquí entonces tenemos que, para ya terminar este punto y darle paso a ustedes, ¿no? Tenemos que
Se me fue el tren. Sí, seguir con la dirección de la corrección, Exacto, sin bajar la guardia ante la defensa de unos niños que hoy en día son tan inteligentes que Son saben... pilas. Son pilas. Y entender de que sí, o sea, hay un factor de edad, ¿no? Ujú. Que obviamente no voy a tratarle a Abraham como a Elías, Sí. pero No, y también de temperamentos diferentes. temperamento personal. Impresionante, Pero sí. anyways, esto se trata del corazón. Ujú. O sea, esto sea un niño, seas un adolescente, obviamente tú tienes sus retos de acuerdo a su edad. Pero esto es un corazón que no se quiere someter a la obediencia. Ay, ay, ay. O sea, si estamos, Ay, claros en ese punto de que los niños de nosotros, aunque se porten bien, aunque vayan a la iglesia, también tienen un problema del corazón como nosotros como adultos, Ujú. pues, o sea, tenemos que tener eso en consideración. O sea, que van mostrando desde ya en su edad, van mostrando que tienen una resiliencia, unos ciertos indicios de pequeña rebeldía. Que no se de quieren rebelión, someter a la autoridad. y no se quieren someter a la autoridad. Es muy interesante porque yo pienso que los niños desde temprano van mostrando cierta resistencia. Ujú. Ellos van a mostrar. Por ejemplo, Alejandro Sí. tiene uno de 8 meses. Yo no sé cómo lo identifica. Pero, por ejemplo, Lucas tiene el más pequeño tuyo, casi son de la misma edad. Dos meses aparte. 2 meses aparte. Pero todavía son bebés y van mostrando si hay algo que no les gusta. Ujú. Y van mostrando cierta resistencia que la van desarrollando. Y la cual, pastor, perdóneme, saben expresar esa... Claro. O sea, O sea, Sí, ellos saben lo hablan que bien, saben. O sea, no saben articular palabras, todavía no hablan, pero expresan su y tienen resistencia. toda la casa Oye, moviéndose. sí. A su, Sí. Es muy interesante todo este punto de cómo poder corregir a los niños, porque sí, por ejemplo, Christopher nos está hablando desde una conciencia muy, muy bonita, en donde la corrección no viene simplemente para dar golpes, sino viene con un entrenamiento. Lo que la Biblia habla de instruir al niño, viene con una instrucción que conlleva, lo hemos hablado en otros episodios anteriores, conlleva una dedicación. Intención. Y ahora mismo lo que él nos presenta es una educación con una disciplina bien intencional. Cosa, por ejemplo, cuando yo me criaba, 4 muchachos en la casa, uno detrás del otro, con un año de diferencia cada uno, en ese orden. No, o sea, sí, mi mamá pues nos decía, le voy a pegar por esto y por esto. Pero cuando se bajaban 2, por ejemplo, ahí nos preguntaban quién fue que empezó. No, ahí no hay le daban explicaciones. ahí le daban a todo el mundo. Bueno, si eran 2 que se fajaban a pelear, A los le dos daban le- a los 2. Y si seguía la fiesta, porque entonces cuando, por lo general, la persona comenzó a pegar, como que se corrió y comenzó. Y si había confeti para todo el mundo y piñata, le daban piñata a todo el mundazo, aunque los otros no estaban involucrados, tú ¿sabes? Entonces, antes yo escuché muchas historias, por ejemplo, de mucha brutalidad a la hora de corregir cosas muy serias que se manejaban antes. Sí. Porque el hijo que fue de cierta manera maltratado, pues aprendió ese patrón de conducta. ¿Entiendes? Hoy por hoy no estamos de acuerdo, nuevamente no estamos de acuerdo con ningún tipo de maltrato. Corrección, repetir. golpe, eso hay que repetirlo muchas veces. Sí, no sí, sí. estamos de acuerdo con Sí. el maltrato intrafamiliar, mucho menos con el maltrato de ninguna índole hacia los niños. Ahora sí, entiendo que en este tiempo de ahora, el tema de la corrección se fue a un extremo donde los hijos, los niños comienzan a crecer, llegan a la adolescencia, a la juventud, y no hay ningún tipo de respeto por los adultos, Sí. ni por su familia, mucho menos la gente de la calle. Y de eso quiero entrar un poquito más Triste adelante. realidad. Sí, Porque la sociedad está cargada de eso. Entonces, a veces nos quejamos, decíamos el día pasado, nos quejamos de que por qué en mi barrio hay tanta delincuencia, por qué hay tantas personas agresivas, porque hay muchachos que su familia, sus padres presentaban ciertos valores, pero hoy ellos son unos delincuentes de la calle. Entonces, nos quejamos del barrio, de la sociedad,
Y yo decía el día pasado, ese producto se fabrica en casa, en hogares. Entonces yo pienso que la corrección primero tenemos nosotros como papás planteárnosla a nosotros mismos a la hora de. Yo creo que, por ejemplo, ya mis hijos son grandes, pero en algún momento a todos se nos va de la mano, en algún momento. A mí se me fue más de una vez de la mano. ¿Ves? Porque la Biblia habla de que, por ejemplo, no provoques a ir a tus hijos. Airaos, pero no pequéis. A veces nos airamos porque no siguieron las instrucciones y pecamos inclusive porque le damos con ese enojo, con esa ira. Pero sí pienso también, para que Pastor Juan Carlos diga lo que yo quiero escuchar, porque Pastor Juan Carlos es padre de una sola niña. Yo quiero saber cómo él corrige. Y es el hombre más paciente que yo conozco. Y es el hombre más conozco. pacífico que yo conozco. Entonces, yo quiero saber cómo él corrige a esa niña, tú sabes, porque bueno, yo sí que fui como que bien intencional, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mi criterio... ¿Intencional en qué modo? Digamos, en cuestión En a... el modo a que yo hablaba. Yo soy de hablar, pero también yo entiendo que entendía, ya que todos los niños son diferentes, no son iguales, por más que nazcan en el seno familiar de padres funcionales, son todos diferentes. Pero yo entendía que a ellos de 3 a 4 meses había que bajarle su pesadita. ¿Sabes? Porque como que las instrucciones se las volaban ya. Entonces, tampoco no estoy de acuerdo con que el padre se pase constantemente hablándole y el niño no respondiendo. O sea, tiene que haber un límite en donde ya tú entendiste que él te entendió las instrucciones y todo el tiempo te la estás reyectando, te la estás devolviendo para atrás, no está haciendo lo que tú le estás diciendo. No puedes continuar hablándole tanto porque se pierde el respeto. Entonces, hay padres que todos se vuelven, por ejemplo, yo escucho mucho, mira, te voy a dar. Yo no considero que un papá tiene que estar amenazando. Usted te voy a dar. Ya el niño se aprendió que te va a dar, nunca le dan. Correcto. ¿Tú sabes? O se la juega. O se la juega. Ella me dice, a mami se lo olvida. me ha dicho, él siempre dice lo mismo. Ajá, exactamente. Sí, él siempre dice lo mismo. O te cuentan, como ya tú sabes, como saben que le van a dar a las 3. Pues tengo dos oportunidades más. Exacto. Entonces, tengo 2 o 3 ahí. Se pierde ese respeto. Entonces, no es que tú le vas a matar al niño. No es, porque antes sí se escuchaban cosas como, por ejemplo, muy fuertes. Antes, en los antepasados de por allá. No tan antes. No tan antes. No tan antes. Lo que yo he escuchado, una generación más atrás, creo. Yo tengo historia. No tan antes. No tan antes. Bueno, pero que si lo ponían arrodillado en un guayo, que eso es maltrato. Sí. Hasta colgados. Sí, eso es maltrato. Que le daban con la baqueta donde guardaban el machete. No. Que tú guardas una pera. En mi tiempo, por ejemplo, había unas correas así de ancha, de cuero puro, que nosotros vivíamos, nos mudamos de la ciudad hacia un campo y lo que teníamos era una letrina, tú sabes, afuera de la casa. Al principio, porque estaban en la casa en proceso de construcción y eso, de remodelación. Y nosotros botamos chancletas, las chancletas dominicanas que se le dicen samurai, que son una suela así de gorda, de pura goma. Y nosotros botamos chancletas por ahí y correa. Mi papá nunca encontraba correa porque que eran anchas así. Y cuando te pagan con esa, morena, muchacho. Ay. Eso era, tú sabes. Entonces, habían un método de corrección que no es el adecuado. Tú puedes decirle, ven, que te voy a pegar por esto y por esto. Y dale por la piernita. No es que tú agarras la mano y le vas a dar por la narguita, así, para deshacer el anito de ese muchachito. Pero tú puedes decirme, te voy por esto. Y dejarle saber por qué te voy a corregir. Ok. ¿Me puede dar, y es una pregunta que yo me he hecho antes, usted me puede dar, digamos, cómo es ese proceso? ¿Cómo se ve ese proceso de usted apartar a ese niño y usted explicarle, yo le voy a dar un golpe por esto y esto? Es que tú no dices la palabra golpe, se escucha como muy fuerte, como bueno, todas las cosas que están en es la lo que dice la Biblia, digamos. Sí, pero aquí lo que habla es el que castigo, no puedes rehusarte a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, él no se va a morir porque tú le das una pelita. Entiendo, eso yo lo entiendo. Es que he visto, por ejemplo, los niños ahora, lo he visto, de 2 años, haciéndole rabieta al papá y tirándose en el suelo. Nunca crea, conmigo no va a pasar eso. Bueno, no pasó nunca eso. Ok. Y tirarse que sí o que no. Ok. O sea, es que no. Cuando tú le permites al niño que te haga eso, te lo va a hacer en el supermercado, te lo hace en el mall. Entonces, tú agarras a un niño así. Cuando un niño te lo hace en público, es porque se acostumbró a hacerlo en privado.
Entonces, cuando tú lo vienes a corregir en público, ya te están tirando a la policía en este medio en que vivimos nosotros. Sí, señor. Pero ya, entonces no es cuestión del niño, es cuestión de tú como papá que tiene la responsabilidad de que el niño no llegue a ese punto. Entonces, si ya tú le hablaste una y otra vez y él te entendió, como dijo Christopher, la instrucción y él quiere ser listo. Uno de 2 años, dice usted. Si tú no lo has visto, no 2 años. Y Pero entonces, ¿cómo sabemos que ese niño sabe lo que está sintiendo, digamos? ¿Sabe? ¿Cómo se sabe? Como tú, Bueno, sabes por que, ejemplo, como tú sabes que Santiago de repente a 8 no- meses sabe cuando tú le hablas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Sí saben. Lucas, por ejemplo. Y no le estoy diciendo que le estoy pegando a Lucas. No le estoy pegando a Lucas. Déjelo claro por si acaso. No le estoy pegando. Pero Lucas, por ejemplo, yo le digo a él, nosotros, algo que he aprendido es tratar de hacer lo posible de minimizar los no. O sea, tratar de que los no sean mínimos, para no darle tanta oportunidad porque el niño también se frustra. No toques. Exacto, no. exacto. Crea temores, lo Sí. cría con temor. El Lucas, por ejemplo, tratamos de poner todo para que no esté tocando mucho. La única regla que tiene Lucas con su temprana edad es que no se trepa al sofá. Porque se me cayó los otros días. Ya estoy tratando ahí. Prohibido Sí, subirse intento. al sofá. Cada vez que veo trepándose la piernita, Lucas, no. Así. Está al punto de que él me ve trepándose y hace así como que y baja la... Él ya porque sabe, sabe. lo captó. No, a lo Van mejor no lo captando. analiza, pero su Obviamente subconsciente no le está, se lo dice. ok, no me están permitiendo de eso. Sí. Entonces, y los niños, por ejemplo, incluso de 2 años, ¿te recuerdas cuando yo primero me junté con Stephanie? Abraham tenía 2 años. Y muchas de nuestro conflicto como matrimonio era de que el niño sabía, entonces ella no le estaba dando el crédito al niño de lo que sabía. Entonces, por ejemplo, habían reglas, una regla, no sé... Me da boba. no diría boba, pero vamos a poner a que le digo que recoja los juguetes. Entonces él iba a la mamá, porque sabía que si iba para la mamá no iba a decir nada. ¿Qué sucede? Sucede mucho. Muchísimo. Entonces, a veces no le estamos dando el crédito ¿Y qué edad a los tenía? niños. 2 2 años. añitos. Entonces, ese Impresionante, sí, que- muchachito de 2 años nos causaba, porque entonces a la hora de protestar, Causaba un conflicto. causaba conflicto porque le estoy diciendo, entonces está yendo a donde ti. Tú tienes que captar esto. Exacto. Que el niño sabe cuál es como dice en inglés, el weak link, El eslabón. El más eslabón débil. débil, y está yendo donde ti. O sea, tenemos que entonces Impresionante. comunicarnos Sí mejor. saben, sí Entonces, saben. me está diciendo que los niños saben. Claro. Ok. Sí. Entonces, y yo quiero dejar algo muy claro. Estos son conversaciones Entre hermanos. hermanos, si nosotros aquí estamos hablando y yo estoy haciendo preguntas porque, como les digo, yo no tengo la experiencia de estos 3 hombres y son cosas que me he preguntado, estoy en el desarrollo como papá, entonces si ven algún tipo de pregunta, yo aquí no estoy tratando de... No, pero está Buenísimo. bien, Estamos... porque Porque tu Sí, es pregunta interacción. las tienen algo ellos las también. tienen las algo también que personas. quiero, gracias Alejandro. O sea, si usted tiene su dinámica en su casa y es diferente y le está funcionando, si a lo mejor usted dio a luz a Jesús o a uno de los discípulos, pues está bien. Ok. O sea, no tienen que seguir con nosotros. O sea, usted sigue con su dinámica, la respetamos. O sea, apriesen, ¿no? Las diferentes Opiniones, puntos de vista sí, digamos. opiniones. Y yo no di a nacer a Jesús, Santiago tiene sus cosas y todo eso, y por eso estoy tratando de educarme, ¿no? Porque Sí. son cosas que sí, yo busco claridad, busco para poder guiar a mi familia. Ahora, la pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Ok? Son 2 preguntas. La primera es, decimos que los niños sabemos, ¿no? Si nosotros como adultos a veces no sabemos cómo gestionar y dominar nuestras propias emociones, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que un
un bebé, porque un bebé de 2 años todavía es un bebé. El desarrollo emocional, la parte neuroplasticidad en su cerebro no está completamente desarrollada. Ese niño está explorando emociones que nunca ha sentido. Entonces, decimos que sabemos, Que saben. pero entonces saben cómo gestionar sus emociones, saben cómo controlar sus emociones, saben cómo poder, digamos, abordar situaciones donde ellos de pronto quieren algo y no se les da. Entonces, mi pregunta es, si ese bebé no sabe gestionar esas emociones, entonces es mi responsabilidad como papá el momento de yo darle el ejemplo a ese niño de que sí, va a tomar intención, va a tomar 3, 4, 5, puede ser hasta 10 veces hasta que ese niño pueda entender cómo es que se maneja esa situación específica. Pero lo que nosotros no podemos cometer el error es donde inmediatamente acudimos al aspecto... Perdón, solo una pregunta y perdona que pensaba que ya había terminado. Por ejemplo, en tu caso que tú dices que no entienden, o sea, una pregunta sí, o sea, hágale. para ti, o sea, cuando, entonces te reviso la pregunta, cuando no es cuestión de entendimiento, entonces ahí, entonces cuando... ¿En qué sentido? Explíqueme, ¿no? Que el niño entendió, que el niño ya... Un bebé de 2 años entendió. Un niño de 2 años, Okay. ya no es un bebé, ya está potty trained y está de eso. Okay. Entendió lo que le dijiste de acuerdo, por ejemplo, a recoger sus juguetes. O sea, sí, o sea, te reverso hasta qué punto, o sea, tú dices, bueno, el niño a la 15 veces o la no sé cómo se dice, a 21 las 30 veces. veces que le di no está entendiendo, pues ahí no sé. Sí, digamos en ese caso, obviamente yo tengo que analizar si la manera en que yo estoy demostrando o explicando es adecuada. Porque como les dije, todos somos diferentes, no todos aprendemos de la misma manera. Y eso es algo muy claro, todos tenemos diferentes personalidades. Digamos, si mi hijo no está entendiendo con una simple instrucción, entonces yo puedo de pronto demostrar cómo se ve eso. Si yo quiero que mi hijo recoja sus juguetes, yo tengo que demostrarle a ese niño cómo se ve eso, hacerlo con él. Sí. Eventualmente el niño va a ver el ejemplo que le estoy dando. Nuestros hijos son el modelo de nosotros mismos. Okay. Y a pesar de que ellos tengan sus propias personalidades, yo en ningún momento estoy de desacuerdo. Nosotros, desde el nacimiento, desde que fuimos engendrados, cargamos con nuestra naturaleza humana pecaminosa. Por eso, en tu, no sé si decirle como cosmovisión o tu, vamos a decir perspectiva. Perspectiva, no sé. sí. Entonces, a un niño de 2, vamos a ponerle 2, 3 años, usted no le ve en su... ¿Tú no le ves espacio a que ese niño caiga en desafío o en desobediencia? No, claro que sí. No estoy... En ese caso, entonces, ¿cómo? No estoy diciendo que no. Mi punto de partida es yo continuar teniendo la paciencia de poder ir educando a ese niño hasta que él entienda el concepto. Vea, y es una de las cosas con las que yo de pronto batallo un poco. El problema de nosotros como papás es que nosotros queremos tener hijos, pero no entendemos el ministerio en el que nos estamos metiendo al momento de tener un hijo. Un hijo requiere demasiada repetición, demasiada intención y demasiada paciencia. Entonces, ¿qué queremos hacer? El momento que el peladito no entendió en la 5, 6ª, 7ª vez, pero por eso, porque no entendió. Es que está siguiendo usando la palabra no entendió. Okay. Pero vamos a poner que te dé la razón. El niño de 2 años no entendió. El niño de 5. Ok, si ya entendió, entonces, como le digo, yo exhausto todos los métodos posibles para que ese niño pueda entender. Y pues ya eso es algo que yo tengo que recibir más convicción en cuestión al momento de... ¿Usted entiende que es entonces cuestión de comprensión y no de que es desobediente por naturaleza? Ambos. Yo entiendo que es una combinación, puede ser de las dos. El niño sí, yo en ningún momento estoy presentando de que
de que un niño no porta... Yo he visto en mi propio Santiago cómo el momento que él ve, el otro día, por ejemplo, él se pegó, yo lo calmé, se calmó y él sabía que yo estaba hablando con la abuela. El momento que la abuela le cogió y le habló y le dijo que qué le pasó, él comenzó a hacer su drama, a llorar y todo eso. Entonces uno entiende y yo tengo eso, lo tengo muy claro, de que hay esa naturaleza pecaminosa. Pero mi trabajo como papá es exhaustar todos los métodos posibles. Agotar todos los métodos posibles. Antes de llegar a la corrección física. Antes de llegar a ese punto. Yo creo que... Está bueno, esto está está muy bueno, se está poniendo muy cardíaco y ya el tiempo se está Estoy yendo. aquí disfrutando. Es que tú cierras esta primera parte. Creo que lo que pasa con Alejandro, pienso, que es que no está en esa etapa todavía. No creo. Yo sinceramente, yo creo que... Porque es que estamos... O sea, yo pienso que sí, que él no está... Tiene un niño de 8 meses todavía. 9 y medio. Él no ha vivido... 9 y medio. 9 y medio. Y no ha vivido eso todavía. Que te digan... Sí, no. Porque es que sí los niños... ellos no saben como uno, pero sí saben. Y el hecho... Tú mencionabas que cómo uno entonces puede... caer encima de un niño, vamos a corregirlo de esa manera, o sea, usando ciertos recursos más que la instrucción, si ellos no saben gestionar sus emociones. Y aludiste al tema de que muchas veces nosotros no sabemos gestionar, no hay una justificación para que yo, en esta altura de mi vida, no sepa gestionar mis emociones. Sí, entonces, a veces nos escudamos mucho en que la persona es que no sabe, es que no lo recibió, es que no se lo dieron, y yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo entiendo que nadie puede dar lo que no tiene, pero cuando tú eres un adulto, que ya tú viviste tu vida del pasado como la viviste, y tú me vas a seguir repitiendo el mismo patrón de por vida, no te lo puedo justificar. Tiene que haber un momento donde lo que tú no recibiste un día, tú lo adquieras. Sí, porque de tú acuerdo. tienes 5 sentidos. Tiene que ser una persona, entonces, que su nivel cognitivo no se desarrolló y eso lo ubica en una posición donde no es coherente a la hora de pensar o de manejarse. Si no es coherente, entonces está rayando en un tipo de locura. Pero una persona adulta con sus 5 sentidos que atravesó sus malos momentos en su vida, quizás inclusive hasta de esto mismo que estamos hablando de la corrección, no recibió corrección o instrucción, lo que recibió fue maltrato. Y entonces no sabe cómo gestionar sus emociones. No puedo justificarlo, porque siempre tú vas a encontrar a alguien que te va a ayudar. Y te dedican tiempo. Y te presentan ciertas opciones de cómo tú hacerlo mejor. Pero usted piensa que todas las personas han tenido ese recurso, porque digamos yo conozco personas. Yo como desde mi plataforma pastoral, la gente que ya tienen el recurso. Oh, sí estamos y hablando además de eso, a veces es tú sentarte y no querer validarle el mismo malestar que tú vienes corriendo, o si no puedes sumar 2 más 2. Entonces hay un problema y necesita acudir a una situación médica, un recurso médico. Porque si tú no tienes ningún problema, por ejemplo, donde no es una locura, hay que sumar 2 más 2. Si te da 5, no, aquí hay un problema. Siempre, yo pienso que la gente siempre va a tener a alguien que... Hay gente que dice, por ejemplo, es que a mí lo que me maltrataron no me dieron amor, pero encontró a alguien que lo abrazó. Encontró a alguien que le dio apoyo, encontró a alguien que lo está validando, pero por lo general, este tipo de personas no quieren salir de ahí y siguen reviviendo el momento. Pero ¿cómo va a ser si tú, es que nadie me ama? ¿Cómo? Eso no es cierto. O sea, para mí, mi opinión, eso no es cierto. Porque tú viviste un momento difícil en tu vida, fuiste rechazado, hay gente que fueron violados de niños, hay gente que fueron ultrajados, maltratados. Pero por eso no pueden decir, hoy por hoy, ya pasó el tiempo, es que a mí nadie me ama. No, eso no es cierto. Y vamos a poner que sí, que sea el caso, pero a la vez nosotros que somos... Oye, pero la gente que viva su vida así de esa manera, que no haya un ser en verdad que no la abrazara. Pero es que la hay, pastor. En el trabajo, Pero, en el trabajo yo tengo testimonio. Es lo que te dicen, que no lo hay, pero cuando lo hablan contigo, ¿qué tú le muestras?
Tú tienes testimonio, ¿qué tú le muestras? Le Yo, muestras digamos, rechazo. por ejemplo, vea, yo le doy el ejemplo. Hay una muchacha en el trabajo que yo he venido trabajando en el sentido a evangelizarle muchos problemas en su familia. El papá de ella, ese hombre está frito en la manera en que los ha venido corrigiendo. Es un hombre que, cristiano, se apartó, se puede decir impío, y ese hombre nunca recibió ningún tipo de corrección adecuada y nunca recibió, digamos, la manera en que ella me dice que trata a sus hijos y trata a su esposa. Es un hombre que está completamente Sí, pero se fue al deslocado. extremo. Pero lo obviamente. hay, entonces Pero digamos... lo hay. sí, No estamos sí, diciendo que no hay personas rotas. Hay, No, yo sé que hay personas y rotas. Los hay, pero la cosa es, está bien, eso ha sido su experiencia de vida en su núcleo familiar. Pero no hay nadie en el planeta que lo abrazó un día y lo validó. Basado en- Cuando viene donde ti, ¿cómo tú lo validas? Bueno, a la persona que yo estoy trabajando, obviamente yo le muestro empatía y todo. Exacto. Entonces, así, a donde quiera que ella ha ido, quizás 50 la han rechazado. Pero el Pero Exacto. ha encontrado quién le ha mostrado Pero el empatía. problema no es la muchacha, el problema es el papá de El la papá. muchacha. Ese es el ejemplo que estoy dando. Es el padre que nunca ha recibido un tipo de... Sí, pero entonces es la parte que a mí no me convence. O sea, nunca lo recibiste y el tiempo de vida, ¿por qué no la quieres? Porque es un hombre impío, es un hombre que No, está... pues entonces aquí hay otros problemas más serios de eso todavía. Entonces, es que esa historia de que es que nunca lo tuve y siguen rayando como el disco rayado, pero adquiérelo. O sea, si tú tienes Claro, no es sentido fácil, común, pero- no es fácil, pero tienes que adquirirlo. O sea, entonces, Yo creo pero que eso no es a el la vez- tema. yo creo que a la vez sí, porque No está creo en que- ese caso, pero, o sea, creo que estoy hablando con gente que tienen su como visión bíblica y que sí están restauradas Exacto. por su pasado. Exacto, Lo exacto. cual no... Porque alguien ahí de la- estoy de la acuerdo que calle tienen la no va a entender. excusa de Pero um, tenemos a una audiencia secular también. ¿Sí me entiende? No, pero yo sé, pero la corrección que yo estoy planteando, por ponerlo así, es bíblica. Porque vamos a poner que tú le quites lo bíblico, el aspecto bíblico de gracia y amor, Ujú. y nada más es pegar. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea que si tú tienes una como visión bíblica y usted está incorporando ese tipo de disciplina, sin todos los elementos de aprovechar también y predicarle el evangelio a sus niños, lo cual intento de incorporar eso en la forma de que yo crío a mis muchachos. O sea, mi corrección por decirlo así, corporal, yo sé que eso no le va a cambiar el corazón a ellos. Ellos van, mi meta es que ellos vean la importancia de la corrección La y que disciplina. ellos vean la disciplina y que con todo y todo que le estoy corrigiendo, lo estoy amando, que es la misma relación que ellos van a la hora de ellos irse de la casa, 18, 20, 21, qué sé yo. Ellos cuando se encuentren con esta corrección de parte de Dios, la cual la van a encontrar, Sí, sí, ellos sí. Le va a llegar. aprendan a apreciarla y decir, es que ya llevo un tiempo que en mi relación con Dios, la cual que a veces Dios me da mis cantazos. Y llevo muchos años y yo he aprendido en mis rodillas y decir gracias a Dios por ese cantazo. Sí. Porque me evitaste un montón de cosas. Exacto. Entonces, a un Ese niño, cantazo, ¿qué fue? Digamos, ¿fue una disciplina? ¿De qué método de disciplina fue? ¿Fue una situación o fue diferentes cosas. Puede golpes ser que una- te dio tu mamá? ¿O cuál fue ese método de disciplina que Dios usó para corregirte? Por un tiempo, por ejemplo, fue el susto que me dio, que muchos se recuerdan que me dio sí. algo en el cuello. Que me ¿En el encontraron cuello? algo. Ajá. O sea, para ese tiempo, obviamente no quiero insinuar que estaba ya yo Claro, haciendo el mío, pero no estaba. Entonces eso me trajo un despertar Como y que, gracias a Dios agarrar que el no hilo. fue peor. Pero como quiera, eso fue un Dios Entiendo. llamando. O sea, ponte para esto. Sí. Una alerta, Estoy Entonces, de acuerdo con y- eso. en mi caso no fue nada leve. Sí. En muchos casos Sí, mira. bíblicos, rapidito, tal de Pablo, de la guión de Pablo. Sí, Ajá, eso.
O sea, entonces, si Dios es capaz de causarle sufrimiento a Pablo... Correcto, porque depende porque, también. O sea, por su altivez, él mismo dice que es por causa para que no me alza. Porque para no creerse mejor que los era, demás. era una disciplina personalizada para Pablo. Exactamente, y eso es también algo que tenemos que hacer con nuestros hijos ahora, personalizada en el sentido de que a un niño de 2 años yo no le voy a decir lo mismo de 6. Exacto. Ahí está. No le voy a decir lo mismo de 12. Ahí está. Si un niño de 2 años me rompe, por ejemplo, una de las matitas que tengo ahí, no voy a ir ahí. ¡Buah! Exacto. No, porque el niño no va a entender. Pero voy a ir entonces de acuerdo a la capacidad del niño, la cual también es diferente. Porque incluso 2 niños de 2 años, lo pueden tener 2 años, no procesan iguales. Pueden uno avanzado y otro como que de acuerdo a su edad. Puede ser uno más listillo que otro. Eso también. Ya, yo creo que estamos en la parte del final. Ya esto se fue. Pero no, es que antes de irnos, esto se sabía que esto aquí había mucho material. Piqui se extiende. Pero antes de irnos, ok, Pastor Juan Carlos. Ay, pero bueno. Está Pastor bien. Juan Carlos. Yo voy a intentar. Tú tienes una sola niña. Y para el cromo es niño. ¿Cómo ha sido esa educación con tu hija? ¿Cómo ha sido el tema de la corrección? ¿Quién más corrige en tu casa? Bueno, depende porque desde un principio yo creo que Angie y yo estábamos en lo mismo, teníamos las mismas disciplinas, la misma manera de disciplinar. Y creo que la misma percepción. A medida que ya iba pasando el tiempo, entonces ya yo la veía como mi princesita, entonces yo aguantaba un poco más y daba como esas 2 bolas primero antes del ponche. 2 bolas primero. Llevas dos strikes antes del último para poncharte. Bueno, porque es un tema diferente a veces en cómo corrige el papá y cómo corrige la mamá, ¿no? En mi caso, sí, tengo una sola princesa y me pasó al principio algo parecido a lo que le está sucediendo actualmente a Alejandro. Y ya para terminar, yo quiero comentar algo y por aquí me voy a ir para finalizar. Y te voy a hacer una pregunta, porque en ese aspecto tú y yo nos parecemos mucho. Y yo te voy a colocar un número del 1 al 10. ¿Qué tan kinestésico te crees tú? Kinestésico es la persona que es mucho de toque, de abrazo, de venga para acá y de mimar. Si le preguntas a Leria, un 20. Ahí está. Soy muy de... Ese es uno de mis lenguajes de amor. Ok, bueno, igual que el mío. Yo te puse un 9. Yo dije del 1 al 10, yo le pongo un 9. Pero le dio. Sí, y tú Exacto. sabes que, ¿por qué te digo esto? Porque así como nosotros nos vemos en cuanto a nuestro temperamento y todo lo demás, así corregimos. Las personas que somos muy kinestésicas, lo último que vamos a acudir es a una disciplina física, porque somos kinestésicos. ¿Me entiendes? Ese es nuestro lenguaje de amor. De amor, sí. Entonces, nosotros dar disciplina en una corrección física para nosotros es... O sea, es como que hey, le estoy haciéndole algo muy grave. Bueno. Para una persona que no es tan kinestésico, que está del 0 al 1, al 2, esa persona le da 3 latigazos a su hijo en cuestión de que, mira, ¿qué pasó? ¿Hablaste duro? En cuestión de nada. Cuestión de nada. Usted habla de una persona que no recibió mucha afección en su... Bueno, no que no recibió, sino que no la aprendió, que no la hace. ¿Ok? Y eso es que no, hay yo quiero que diferir. Yo recibí mucho cariño, mucho amor y yo no... Sí, pero es que somos diferentes. No, pero es que es diferente. Pero, pastor, lo que pasa es que es diferente porque yo, fíjese, ahí donde voy, para que usted vea que sí es importante entender la corrección. Yo soy muy kinestésico también, mucho. Pero a mí me dieron mucho palo. ¿Es verdad? Sí. Y al principio... ¿Pero quién te dio? Yo ¿Mamá, tu papá? Mi papá. Sí. Y bueno, mi mamá también. Siempre a los mayores le dieron sí. siempre un poquito más. Y yo que recibí mucho, yo di también. Y no solamente a mi hija, porque yo tengo una princesa, pero yo tengo mi hermana menor, que es como mi hija, Stephanie. Y ella llevó palo de mí.
Y de hecho, ella me pide la bendición. Que no eran palos, por favor. Sí. Aclarando, Corrección. Oh, sí, por favor. No a la violencia infantil. Por favor, no vayan a... Una alerta. Sí, no vayan a... Un no, disclaimer. calma, sí. Un dicho popular. Disciplina. Entonces, mire, cierro con esto, mire. Cierro con esto. Ustedes saben que escuché una vez que nosotros, nuestra generación, por lo menos yo que soy de la generación X, igual que el Pastor Misael, de la generación X, una vez escuché algo muy cierto, que somos la única generación que fuimos regañados por nuestros padres, pero también por nuestros hijos. Es la única generación que fueron regañados por sus padres y por sus hijos. ¿Por qué? Porque hay algo que se perdió en la corrección en esta generación. Entonces, de aquí hacia abajo, señores, olvídense de la corrección física, no es muy bien aceptada. No, para nada. De aquí abajo. Ahora, yo les digo una cosa. ¿Cómo están los jóvenes hoy en día y los niños hoy en día, los adolescentes? Pero entonces... Se fueron, se fueron lejos. Lo que yo veo en la mayoría es que, no quiero decir que no sirven, pero están bien desligados de la moral, de las buenas Dios costumbres. mío. Entonces, ahí dejo yo la pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Esto es algo de mucha disciplina, Por eso yo siempre hablo de que esta disciplina es un arte, porque hay que tener Sonó lindo eso. hay que tener unos límites en donde saber que tenemos que corregir y en donde, hey, te estás pasando de flojo y se te están yendo, ¿me entiendes? Entonces hay que pedir la sabiduría al Espíritu Santo, señores, y aquí en la Biblia lo dice clarito y raspado, que hay que corregir al niño. Entonces, la pregunta es, y con esto termino, ¿qué estamos haciendo mal entonces? Porque lo que se ve es que cada vez los hijos de las generaciones, señores, le están casi literalmente pegando a sus padres. Algo estamos haciendo mal. No. Y con esta pregunta nos fuimos porque se nos fue el tiempo. Yo espero que usted pueda compartir este video, este episodio. Está demasiado interesante. Dele me gusta, suscríbase al canal y hágale el favorcito a alguien que necesita ponerse las pilas con esto de la corrección. Y nos quedamos con esta. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye, bendiciones. Hasta la próxima. Nos vemos. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.